que viene? Bueno, en principio el sector que está muy golpeado, el día de hoy consiguió en una reunión que dieran marcha atrás con el tema de que no se iba a poder hacer teatro durante el verano. Era uno de los, digamos... Va a haber teatro en la costa atlántica y en Carlos Paz, por lo menos, lo que se anunció hoy. Y si entiendo bien, en Buenos Aires Buenos Aires también. Hubo distintas reuniones, pero en los dos, digamos, en los dos lados, tanto en Nación como en Ciudad, se consiguió, después de un par de reuniones, que hubiera actividad. Esto es buenísimo, digamos, para el sector. Para volver a la rueda, ¿no? Por lo menos. Para cuanto antes volver a la rueda. A mí lo que me parece en general, bueno, ya, digamos, todos los noticieros hablan sobradamente de todos los problemas que trajo la cuarentena, no la pandemia, sino la cuarentena, para mi visión. Y dentro de mi gremio fue un gremio que digamos, se mantuvo alineado con que había que sostener la cuarentena. Para mí, cuanto más tiempo se retrasara, y ahora una de las posibilidades en el anuncio del gobierno, el primer anuncio, fue que se iba a dejar la actividad recién hasta abril, iba a golpear muchísimo más fuerte, digamos, a la actividad que para mí está ligada a otras actividades, a los restaurantes, a las salidas, a todo un circuito que es el comercio y el entretenimiento. Y yo creo que por atender, digamos, hablo de mi gremio en particular, por atender, digamos, el alineamiento con el gobierno, no se puso del lado, para mí, que debe estar, digamos, el actor, que es del lado de la gente, porque los que pagan la entrada es el público, es la gente y es el trabajador. Sí, vos decís que no actuaron como un gremio, ¿no? No actuaron defendiendo los intereses de los actores, por decirlo de alguna manera, sino más como militantes. De los actores y de lo que yo considero que es, aparte, el rol del teatro en general, que es responder a una sociedad. Y esa sociedad estuvo sufriendo estos meses porque sufrió el trabajador, los más golpeados fueron los trabajadores de todos los ámbitos. Entonces, hacerlo solo una cuestión sectorial me parece que no era justo y que no era lo que necesitaba, me parece, ni el gremio nuestro, que aparte del gremio en sí depende de la actividad para sobrevivir. Nuestra obra social está ligada al gremio y depende de los aportes del gremio. No hubo aportes, se funde la obra social. O sea, los problemas después se multiplican. No es el tema, la salud no es un tema solo del coronavirus, es todo. La economía está ligada a la salud. Un segundo, Daniel, un segundo. Sí, ahora volvemos al tema del sector, de los actores, porque es muy relevante. Quiero saber, vos estás muy activo también, te vemos en las redes, ¿no? Sí. Con toda la situación económica, política. ¿Qué pensás cuando ves el tema de las tomas, la situación en el conurbano? Yo creo que puntualmente, o sea, más allá de la discusión, hay cosas del país que se están discutiendo que es como si quisiéramos inventar la pólvora, ¿no? Queremos redescubrir, supongamos, para ir a un extremo, Grabois dice reforma agraria. La reforma agraria, hoy justamente leí algo sobre eso, no funcionó en la China de Mao, no funcionó con Stalin. Yo creo que sí se pueden hacer, si hubiera políticas serias al respecto, sí creo que se podrían hacer con respecto a la tierra, si no hay una cultura de la huerta, de la alimentación. Sí creo que hay cosas políticas que son culturales, la huerta, la cultura del trabajo. Lo que hizo grande a este país fueron los tanos que venían y hacían huerta en el fondo de la casa. Ese trabajo sí se podría hacer con la gente para paliar de alguna manera. Es una de las formas para mí de tener políticas públicas activas sobre la capacidad de la gente para responder. No hay cultura del trabajo hoy. De hecho, en este tiempo se han propuesto algunas cosas alternativas, como algunas organizaciones sociales han propuesto la cuestión de la vuelta al campo, de crear ciudades intermedias en provincia de Buenos Aires con pequeños productores, que por supuesto no tiene nada que ver con lo que está pasando, digo, que no implica tomar tierras de propiedad privada. Yo a lo que voy es, todos esos son grandes proyectos de gente que yo, por lo que veo, veía la foto esa de la gente esa que entró al campo a pegarle, le pegaron a la tierra porque era imposible pifiarle, pero se notaba que no era gente de trabajo de la tierra. Entonces, creo que hablan sobre cosas. Hay
Yo trabajé, o sea, en algún momento, cuando fui más joven, trabajé en una huerta comunitaria, en experiencias comunitarias de huerta. En un barrio, si vos armás una huerta comunitaria, funciona muy bien. Con muy poco se podrían hacer ciertas cosas. Y después eso, podés generar que la gente primero tiene que aprender a trabajar en el campo. Porque no es que vos llegás al campo, tirás la semilla y al día siguiente vas y levantás los tomates y comés. No funciona así. Eso es una cultura, hay que aprenderlo. Ahora, pero vos cómo ves la cuestión de fondo, porque ahí vimos un informe, hay distintos conflictos de toma de tierras en Bariloche, hubo en Jujuy, ahora en Entre Ríos, que hay una cuestión familiar, pero está el Estado y hay militancia oficialista metida en el medio, está lo de Guernica, podemos dar muchos ejemplos. Correcto. Uno dice, dos casualidades marcan una tendencia. Yo digo que está en cuestión la propiedad privada. ¿Estamos en el año 2020 discutiendo la propiedad privada en la Argentina? Yo creo que no estamos dando ninguna discusión seria. Esa sería una discusión seria. Vos decís, mirá, sí, nosotros, ojalá dijeran, mirá, ¿sabés qué? Nosotros queremos discutir la propiedad privada. Bárbaro. Pero no dicen eso. No está en discusión eso, porque realmente no hay ningún planteo serio. Se hacen cosas, pero después termina siendo un ¿Pero negocio. ves permisividad del gobierno en eso? Por supuesto, pero para mí, yo intuyo que atrás de eso hay negocios inmobiliarios. En vez de tomar tierra para hacer una reforma agraria, después lo que queda es que el terreno lo lotean, lo venden, hay un negocio atrás. En cuanto al sur, por ejemplo, sí, vi un periodista, un compañero de ustedes, que decía que se ha trabajado con los mapuches en la restitución de tierras dentro de parques nacionales, se ha trabajado con el Estado. Yo a lo que voy es a que se puede trabajar seriamente en temáticas que yo creo que tienen un trasfondo, en algunos casos, genuinos, porque en el caso de la gente dice, hay problemas de vivienda, por supuesto, pero hay que generarle vivienda, no tirarlos en el medio del campo sin agua, Claro. sin ningún servicio y decir, sí vamos a resolver el problema. Por eso digo, la discusión no es seria. Yo no sé si el proyecto de fondo es discutir la propiedad privada. Lo que no se discute en la emergencia permanente es la Argentina que queremos, la Argentina del trabajo. Mientras sigamos discutiendo la emergencia, no vamos a discutir un proyecto de país en serio. Todos los países de la región en Latinoamérica han mejorado. Vamos a empezar por lo primero, la inflación. Contuvieron la inflación con distintos signos políticos. Chile lo hizo, Paraguay lo hizo, Perú lo hizo. Son genios. Bolivia lo hizo. Bolivia lo hizo. Toda la región, nadie tiene inflación. La inflación es pobreza. Bueno, nosotros todavía no lo podemos hacer. Nosotros y Venezuela, ¿no? Son Nosotros los y dos Venezuela, países. somos los dos países. Pero de última, si querés, en Venezuela hubo una revolución militar, tomaron una decisión, se dijeron a sí mismos socialistas. Si vos querés decir, nosotros queremos una revolución socialista, pero tenés que decirlo. Pero esto no es ni chicha ni limonada. Decir quiero una revolución socialista, pero yo no escuché a nadie diciendo eso. ¿Te parece bien lo que dijo la funcionaria que durmió en el campo? O bueno, no sé si dice que no durmió, pero que pernoctó en el campo. Estuvo en vela, de la dijo, familia, pasó la noche que en estuvo vela. en vela. ¿Lo escuchaste? No sé si lo querés que lo No, pongamos. lo acabo de escuchar. A ver, si lo tenés, A ver, ponelo. ponelo otra vez. A ver, Fede, dale. ¿Pasó la noche adentro del campo? No, yo me tuve que quedar frente a las denuncias que estaba recibiendo de violencias y amenazas. Me tuve que quedar, estoy acompañando a Dolores, ¿sí? Y me estoy retirando ahora. Pero, Sí, me estoy pero retirando ahora. Gabriela, No siguen toda la Gabriela, noche, la pregunta no siguen es, toda la noche. Gabriela, la pregunta es, ¿pasó la noche adentro del campo? Estuve asistiendo a Dolores de ayer a la noche, estuve acá adentro, sí, justamente para garantizar que no haya ningún episodio de violencia. O sea, pasó la noche adentro Como del también campo. estuvo la policía. O como sea, también pasó estuvo la noche policía. anoche adentro del campo. ¿Pero cuál es la pregunta que me estás No, haciendo? porque Bueno, para garantizar que no hubiera violencia, dice. ¿Ella lo garantiza o lo garantiza la policía? Si está la policía, ¿para qué está ella? Porque el que garantiza que no haya violencia, no sé, se va a meter ella en el medio si hay violencia. Ella no es un agente del orden, es un funcionario público. Entonces, Vos sabés que Vicky Donda hoy, que también estuvo acompañando, contaba más o menos lo mismo. Dice, no, porque había amenazas, y había audios donde había amenazas de muerte. Bueno, pues, pero si hay amenazas de muerte, ¿Cómo no? no es el Instituto Nacional en contra de la Discriminación el que interviene, es la policía.
Aparte, es contra esa persona, como si no hubiera amenazas de muerte en un montón de lugares. Claro, es Bueno, un poco lo que decía Pancho, hay un conflicto familiar. Hoy hablé hace un ratito con Juan Diego Echeverre, que es otro de los hermanos en conflicto. Me decía que ellos ya tienen 2 dictámenes de fiscales. Los fiscales comprobaron que las escrituras, todo demuestra que esos terrenos no le corresponden a Dolores Echeverre y que están siendo ocupados. Daniel, ¿sabés la cantidad de empresarios argentinos que tienen conflictos similares? Totalmente. Porque son grandes fortunas sí. y muchas veces, o la Herederos, familia, claro. Pero o sea, no es el primer caso. Esto. El problema es que el juez, cuando tenía que dictaminar ayer, con la presencia de funcionarios que fueron a hablar de violencia de género, que fueron a hablar, al llevar el tema a otras circunstancias, encarajinaron, por decirlo de mala manera, la causa y se postergó hasta mañana. Mientras tanto, los terrenos vos tenés 100 militantes del CETEP adentro, rodeando el casco de estancia, y afuera 800 productores de terreno pidiendo por la propiedad privada. Eso es un conflicto latente que, si no interviene la seguridad, puede haber violencia en ese caso. Marcelo, si vos tuvieras que darle un consejo al presidente, no sé si tuviste trato con él alguna vez, si tuvieras que darle un consejo, ¿qué le dirías? ¿O por dónde empezarías, digamos, ¿no? Si el presidente dejara de hablarle exclusivamente al peronismo, que es lo que debería hacer cualquier presidente, un presidente es el presidente de todos los argentinos. Yo tengo la sensación de que este presidente, y por lo general el kirchnerismo en general, le habla solo a su tropa y cuando gobierna, gobierna para los propios. Y es una irresponsabilidad a nivel institucional que alguien gobierne para un partido político y solo responda a ese partido, porque todos los argentinos, te votemos o no, estamos dentro de la Argentina y vos trabajás para todos nosotros. Y no porque te pagamos un sueldo, porque estás dando un servicio a la patria. Debería sentirse de esa manera. Yo le daría el consejo al presidente de que se acerque a la oposición, de que no siga dividiendo más las aguas, porque ya con las condiciones actuales, el dólar, las condiciones que en otro gobierno que no fuera peronista llamarían de ingobernabilidad, que es lo que está pasando de fondo en todo esto, solo se sostiene porque el peronismo tiene un gran aparato que lo sostiene. Con las mismas condiciones, cualquier otro gobierno que no hubiera sido de signo peronista ya hubiera caído, lo hubieran sacado a patadas. O sea, vos coincidís con el gobierno cuando dice, si Macri le hubiera tocado gobernar la pandemia, habría sido No coincido con él porque no lo sabemos. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que los que están gobernando son ellos. Porque si no siempre es contrafáctico. Ellos claro. siempre patean la pelota afuera, digo ellos, porque el peronismo son especialistas en decir, pero lo otro sería peor. No lo sé. Yo lo que sé, cuando estuvo Macri y habrá hecho bien y mal las cosas que hizo bien y mal, que las hizo bien y mal. Pero como ahora está el peronismo que fue votado, yo digo, trabajás para todos los argentinos y tiene la obligación de escuchar a la oposición, porque esto sin un acuerdo social no va a salir adelante. Lo único que va a pasar es que va a haber más dolor. Si es que en algún momento salimos de esto, que por supuesto creo que sí, porque el mundo ha salido de guerras, ha salido de crisis peores. Estos son crisis económicas y son crisis políticas. La Argentina no da una discusión adulta, no la da porque no decide esto que te digo, de que el que es de izquierda no dice que es socialista y el que es de derecha tampoco dice que es de derecha. Es interesante lo que decís porque en algún punto lo que estás diciendo es los problemas de gobernabilidad que tiene el peronismo hoy, a diferencia de otros contextos u otros momentos del peronismo, se podrían explicar en parte por esa indefinición total, por esa oscuridad sobre hacia dónde vamos, qué hacemos, qué plan tenemos. Porque en otros casos o en otros gobiernos peronistas, al menos eso era explícito, ¿no? El problema ahora es que uno lo tiene que imaginar, lo tenés que llenar de contenido. Y dentro de la propia coalición se llena con el contenido que quieren. Entonces tenés a grupos tomando tierras porque creen que eso va a estar ok, y como el gobierno no se expresa... No hay liderazgo en la coalición de gobierno. O sea, vos sabés que la líder de esa coalición es Cristina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Alberto es el presidente. Pero Alberto no actúa como líder porque no lo es, y eso le cuesta ser un buen presidente. Él termina siendo lo que... Hay buenos presidentes que no fueron líderes de sus partidos. Digo, Alvear es el mejor ejemplo. Marcelo, ¿no? ¿cómo te cae Cristina? A mí, yo trato de no hacer una cuestión personal con un presidente o con un expresidente. A mí me parece que tendría que rendir cuentas a la justicia, como ella misma, el otro día lo vi hablar a
a Barrio Nuevo y decía, ella desde el Senado nos decía a nosotros, si alguien es corrupto tiene que rendir cuentas ante la justicia, y ahí le pasó la factura a Barrio Nuevo y dijo, bueno, vaya y rinda. Entonces, digo que más allá de lo que yo piense personalmente de ella, creo que la ley tiene que ser igual para todos, y atrás de este drama que estamos viviendo está la defensa de que ella tiene que dar en la justicia, donde tendría que presentarse, la está dando con sus herramientas políticas. Y eso lo estamos pagando entre todos. ¿La mayoría de los actores es kirchnerista? Sí. ¿Por qué? No lo sé, es un misterio. Pero es un misterio. tiene que haber alguna Ojalá razón. yo te juro que me paso ahora tratando de entender el fenómeno, porque es un fenómeno. ¿Y es un sentís que fenómeno eso te en la afecta sociedad. laboralmente? Sí, supongo que debe. Sí, por supuesto. Sí, debe haber. Uno no se entera, vos no te enteras, simplemente no te llaman. Claro. Pero no te vas a enterar la interna. ¿Por como qué? Alfredo Casero nos contó acá en Terapia de Noticias que él, cuando se hace esos espectáculos que él mismo producía, iba la gente de la cámpora, se paraba en la puerta y tenía que suspender la función porque no podía vender entrada, Claro. no podían dejar al público. Sí, sé que a él le ha pasado. A mí no ha pasado, eso no me ha pasado. Es diferente, pero sé que yo trabajo a veces en elencos, en cosas, y seguramente si algún protagonista dice, che, no, este no, mejor no, y probablemente no es no. el palo. De todas maneras, yo no me quejo, yo he seguido trabajando, he tenido suerte. Has ganado no premios. es el único, no es la única forma en que se resuelven las cosas. Yo no me puedo quejar en lo personal, no soy parte de una lista negra. Tenés afinidades como tenés con algunos y no con otros, pero mayoritariamente el gremio es kirchnerista, y hay situaciones que se dan dentro de ese ámbito que son más difíciles. Bueno, o sea, yo voy a un trabajo y si nos tenemos que sentar a comer a la hora de la comida, son todos kirchneristas. Y yo no me suelo callar mis opiniones, así que es difícil. ¿Cómo Hay que ves la conciliar. oposición, Marcelo, en este panorama que vos describías, donde lo ponías al gobierno en este lugar, y decías que esta situación, si bien la responsabilidad de gobernar la tiene el gobierno, es una situación de gravedad social y política muy seria, donde la oposición necesariamente tiene que tener un rol en la reconstrucción del país? ¿Cómo lo ves en eso? El rol de la oposición también, no los quiero justificar porque la oposición no es una persona, son muchos, y no lo considero a Macri como un referente. Para mí la oposición son los que fueron votados, que hoy son diputados, y depende de la fuerza que tengan dentro de diputados y senadores. En senadores no tienen ninguna fuerza y en diputados tienen alguna. Con estas medidas de la cuarentena eterna se han visto más acotados dentro del poder que podrían tener dentro del Congreso. Yo creo que la oposición se defiende como puede de esto, que es un avasallamiento generalizado sobre todas las instituciones. La justicia, el Congreso. Yo vengo en mi cuenta de Twitter, cuando hablo, una de las cosas que más defiendo es el respeto de la oposición dentro del Congreso, que se vuelva a las sesiones presenciales. Creo que la base de todo esto, por lo cual también el gremio, todos tenemos que seguir pidiendo permiso. ¿Por qué sigue la cuarentena? ¿Por qué no se baja el decreto? ¿Lo ves cómodo el gobierno con la cuarentena? Yo no sé si cómodo, pero no entiendo por qué. Si el justificativo era la salud y ya fracasó en ese ámbito, ¿por qué seguimos permitiendo? Porque lo que permite ese decreto es cosas como lo que está pasando en Formosa, como lo que está pasando en Tucumán, la gente queda fuera de las fronteras. Entonces vos permitís los abusos de poder con ese decreto. Eso es lo que está pasando de fondo. Entonces, si se bajara el decreto, podríamos empezar a hablar adultamente de los protocolos, de que la gente se cuide. No quiere decir que pero copiemos lo que pasa en el mundo, porque en el mundo se cierra, se abre, se cierra acá, pero hay clases, se hacen cosas, a la noche no, bárbaro, no se puede salir de joda a la noche, pero a la escuela se va. Entonces, mientras seguimos discutiendo si 4 tipos se meten en el campo o no, cosas que por supuesto es básico, sí, la justicia tiene que ir, no tiene que permitirlo, todo eso va. Pero no estamos discutiendo la educación, no estamos discutiendo la economía, la inflación, todo eso que nos va a traer a la larga problemas de salud, de vida.
Te quiero preguntar, ya que hablábamos del tema de los actores, porque me acordaba, por ejemplo, en Hollywood hay pocos votantes de Trump también, no es como una tendencia mundial, pero vos dijiste recién que el gremio, evidentemente, prefería la cuarentena a no trabajar porque iba en contra de sus intereses. Esa pregunta te la quiero dejar pendiente en un ratito. Daniel Santa Cruz, bueno, una mala noticia de último momento. Sí, mala noticia porque se conoció el parte diario del Ministerio de Salud, Pancho, y arrojó 16.325 nuevos casos, lo que eleva la cuenta a 1.053.650 casos de COVID. La noticia es que con 438 nuevos casos mortales, la Argentina alcanza los 27.957 casos mortales por COVID, y eso lo pone en un lugar número 13 en cuanto a cantidad de muertos por millón de habitantes, con 617 muertos por cantidad de millón de habitantes, superando a Italia. Recordemos que Italia fue uno de los países donde más fuerte pegó la pandemia allá por el verano nuestro, el invierno de ellos, que quedó en 612. Las provincias más afectadas siguen siendo Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Hay una notoria baja en la provincia de Buenos Aires y muy bajo la cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires, solo 566. Marcelo, siendo actor, no epidemiólogo ni médico, pero bueno, estamos todos en esta. ¿Le tenés fe al equipo de salud del gobierno? Y viendo los resultados parece que no mucho. No, me parece que todas las cosas que dijeron, la primera decisión, que fue la cuarentena y la duración de la cuarentena, se sostuvo en base a que en principio tenían resultados, y por eso creo que hubo un acompañamiento de la gente. Lo que fue pasando después es que lo único que pasó con eso fue retrasar lo que después terminó ocurriendo. Yo creo que el problema peor de eso es que el argumento que están usando muchos de ellos en este momento es que la sociedad no hizo bien la cuarentena. Entonces, en vez de responsabilizar a las decisiones que se hayan tomado en todo este tiempo en relación con la cuarentena, el argumento que están usando es la sociedad no nos testeamos y no nos aislamos por nuestra propia los cuenta. responsables ahora es la sociedad, ¿no? Cuando estábamos todos en marzo diciendo el capitán y seguimos al capitán, ahora es culpa nuestra, ¿no? Entonces eso me parece que es un problema. Bueno, vuelve a lo mismo, siempre la culpa es del otro. Para mí hay cosas que no se hicieron bien, haría muy bien una autocrítica de eso, de los epidemiólogos, de todos los que hablaron. Creo que habló solamente una parte de la epidemiología. Sé que hay otras voces que no se escucharon. Entonces, me parece a mí, que después de tanto tiempo y de los resultados que tuvieron, alguna renuncia, alguien que diga, che, mirá, una autocrítica, no tengo una renuncia, una autocrítica, decir, che, pasó tal cosa, y en base a eso cambiamos el rumbo. ¿Busquemos qué? Bueno, busquemos lo que hizo otro lugar del mundo. ¿Crees que Ginés tendría que haber renunciado? Yo creo que alguien debería haber renunciado, cualquiera, no sé si Ginés, Goyan, Khan, alguno que diga, che, mirá, nos equivocamos, los asesores en particular, Khan no por es lo menos. funcionario igualmente. No, claro, pero salir por lo menos a decir, yo escuché una declaración de Khan, no, lo que pasa es esto, la gente no hizo lo que nosotros, pero vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo se podía pensar? Yo la verdad que desde el principio me pareció que servía 40 días, servía el plan de inicio, es decir, preparemos la salud para lo que viene. Después de eso, no tuvo ni pie ni cabeza lo que se hizo, porque si vos mirás otros países que enfrentaron directamente y chocaron, como Brasil, que dijo, nosotros vamos, pero yo creo que atrás de esa decisión es que sabían, si vos te pones objetivos imposibles no lo vas a poder cumplir. El conurbano bonaerense no se podía quedar en casa. Esa es la verdad. Y todos sabemos que con los niveles de pobreza de la Argentina, el quédate en casa, ¿para quién era? Para los que tienen casa. Hay un 50% de la Argentina que vive en condiciones que no podía hacer cuarentena. En particular en el conurbano bonaerense, en el Gran Córdoba, en el Gran Rosario. Todo eso se podían quedar en casa. Todas las campañas televisivas fueron quédate en casa. ¿La casa de quién? Entonces, ¿cómo no iba a pasar esto? Yo me preguntaría al revés, ¿cómo no iba a pasar esto? Marcelo, muchísimas gracias, muy amable. José Luis Machinea vivió una hiperinflación y lo vamos a tener acá, le vamos a preguntar si estamos cerca o no de otra.